Paren un poco. En Del Plata, la radio de la verdad. Vamos a hablar con un colega que lanzó su primera novela, 30 toneladas de billetes. Epa. Vamos a preguntarle de qué se trata. Ajá. Yo todavía no la leí, prometo en breve leerla, está mal, pero bueno. ¿Queremos saber de qué va? Vamos a saber de qué va. Vamos a ver cómo la vende Rolando Graña. Rolando, Alejandro Divias y Salva, ¿cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien. Bueno, contanos primero, vendamos de esta novela. ¿Cuándo se lanzó, Rolando? Hace 20 días. Ah, fresquita. Mira, esto es sencillo. ¿Viste cuando vos ves en las series? Sí. Estas series de intriga política y de espionaje, y todas transcurren en lugares exóticos, ¿no? Todas transcurren en Nueva York, en Viena, en Chipre, en Casablanca, Dubái. Dubái, bueno, pero no digo más o menos de la época de la Segunda Guerra. Bueno, Buenos Aires, en la previa de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, era una capital de espías al nivel mundial. Y no hay ninguna historia al respecto. Claro. ¿No? Entonces, ahora recién se empiezan a saber algunas cosas de lo que hacía el espionaje, por ejemplo, el espionaje nazi acá. Se sabe mucho sobre los nazis que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, la Argentina estaba llena de empresas alemanas que competían y a veces se amigaban con empresas británicas. Estaba llena de espías alemanes. Vos imaginate que, por ejemplo, el Estado naciente, Estado peronista, se construye sobre buena parte de los edificios expropiados a las empresas alemanas. Claro. Imagínate que, por ejemplo, el obelisco lo construyó una empresa que después fue expropiada por Perón. ¿Sí? Entonces, todo ese mundo previo quedó medio oculto porque durante el periodo que va entre el final del gobierno de Castillo y todo el gobierno del GOU, que arranca en el 43, o sea, el protoperonismo, había una parte de los militares que querían quedar bien con Hitler y una parte de los militares que querían quedar bien con los aliados. Y en ese revoleo que se peleaban unos y otros, lo que pasó es que finalmente en el 43 empezaron a borrar las huellas de lo que habían hecho los espías nazis en la Argentina. Entonces yo dije, che, esto está bárbaro para una novela. Y encima se descubrió hace poco, y esto es real, que los nazis lavaban plata en la Argentina. Como se lavaba plata en esa época. Mandaban la plata física robada a los judíos, a los austríacos, a los checoslovacos, y la mandaban para acá para que los bancos alemanes acá la devolvieran ya limpia a Suiza para comprar material bélico. Yo dije, che, esto es una historia de una intriga de espías y de política. Seguro. Y por eso escribí. Bien. Y hay un personaje central, supongo, estimo. Hay varios, porque es una novela de varios personajes. Hay un espía comunista, que en verdad era un británico, que luego fue muy célebre, que lo traje acá a la Argentina. Está mi papá, que era periodista en el diario Crítica en aquellos años. Y hay un par de personajes que sí son reales, como por ejemplo el gran jefe de los espías alemanes, que vivía acá en Buenos Aires, que se llamaba Dietrich Niebuhr. El tipo era tan importante que cuando los aliados toman Berlín, van a buscar a Dietrich Niebuhr y a varios de los personajes de los alemanes que estuvieron acá y le dicen, vengan para acá. Y entonces los agarran, los meten preso y los interrogan. Están los interrogatorios, ¿no? Los reales. Y les preguntan, ¿ustedes qué hacían en Argentina? ¿Y qué hacían en Argentina? Y solo les preguntaban por Argentina, porque Argentina era muy importante. Vos imaginate que la mayor cantidad de espías por afuera de Alemania, de espías nazis, que estaban en Argentina. La mayor red de transmisión de radio con el código Enigma famoso, que se hicieron pelis, estaba acá en Argentina. Así que están las fotos, por ejemplo, de los tipos camuflados con bigotes falsos cuando los detienen. Es un mundo increíble. Claro, y del que desconocemos, y está buena la novela, muy bien vendida, Rolando. ¿Cuándo sale esta idea de, bueno, vos escribís, pero ¿cuándo sale esta idea de la novela? Mira, yo siempre me ofrecieron escribir libros de periodismo, ¿no? Y yo dije, no, la verdad, yo soy licenciado en letras, de formación, después fui docente en comunicación muchos años, y siempre dije, para escribir por plata, mejor espero y escribo algo que me guste. Que te guste. Y entonces, hace ya muchos años empecé, porque hay mucho libro escrito sobre el paso de los nazis en Argentina. Pero son libros que son basados sobre documentos históricos. Casi no hay literatura de ficción. No, en eso tenés razón. Lo que sí hay, obviamente, es mucho material para nutrirte, bueno, pero esto vos lo novelaste.
Esto vos le Claro. pusiste otra impronta. Claro, pues yo dije, es que para mí lo raro es que Buenos Aires, o sea, Buenos Aires era casi una potencia en esos años. Seguro. Era un país en paz, neutral, con balanza comercial superavitaria. Claro, acá la gente se cagaba de hambre igual. Igual, ¿no? claro. La década infame Sí. ante el peronismo, pero era una potencia. Claro. Entonces tenía diplomacia, y cuando vos empezás a meterte como si fuera en un Google Maps, ¿viste? Te vas metiendo, y te encontrás unos personajes increíbles. Claro. ¿Viste? Por ejemplo, había una espía alemana acá, que era muy linda, que aparece en la novela, que esta fue real, que la mina desaparece, en el 44 parte en un barco, que era un barco español, pero que iba cargado de armas y de cosas para los nazis, desaparece en el Peñón de Gibraltar. O sea, no se sabe si se pasó al bando aliado, si la mataron. No se sabe nunca qué pasó. Nunca más se supo nada de ella. O sea, y así podés contar historias. Claro. Historias de tipos. O sea, uno de los primeros sostenes del nazismo, que era Tyson, terminó viviendo acá en la Argentina y tenía un edificio en Diagonal Norte. Claro. O sea, todas esas historias, ¿cómo se perdieron en el camino? Y se perdieron. Se perdieron, como se han perdido tantas historias. Y Rolando, más allá de esto, ¿cómo ves hoy al periodismo argentino frente al gobierno, un gobierno que parece perseguirnos, parece cuestionarnos? Mira, yo ahí hago primero, para empezar a hablar, hago una divisoria, ¿no? Me parece que primero lo que hay que tener en cuenta es que hay un grado de periodismo militante a uno y otro lado de la ideología, y hay un grado de periodismo que tratamos, yo me incluyo en ese bando, que tratamos de mantener algún grado de honestidad intelectual. ¿Qué te quiero decir? Puede que haya cosas que no nos gusten en el bando que uno simpatiza, pero no tiene la obligación de honestidad intelectual de contarlas igual, ¿no? Seguro. Me parece que el problema acá arranca con la cuestión de pensar que el periodismo tiene que tener militancia. Una cosa es que tenga pensamiento, que tenga ideología, que tenga opinión, y otra cosa es que tenga militancia. Porque cuando tenés militancia, te convertís como en un hincha de fútbol, ¿viste? Ves los defectos del contrario y no ves los propios. Ahora, y ahí me parece que la cosa se complica. Diste en un punto en el que yo generalmente me anclo, que creo que hoy los medios, en líneas generales, se han convertido como en un equipo de fútbol, ¿viste? Y te siguen por lo que podemos decir. Y la verdad que no sé quién tiene la culpa, ¿viste? Si los que nos escuchan nos ven o nosotros que vamos detrás de ese discurso. No sé si te parece. Pero lo que pasa es que en una época el anabólico de putear y de putear al que está en la vereda de enfrente garpaba en número. A mí nunca me garpó en número. Es más, yo veía tipos que adjetivaban más de lo que informaban y les iba mejor que a mí. La verdad que, en definitiva, hay que calmarse. Uno tiene que entender que al final del día termina... Si va a querer seguir laburando en esto y no quiere hacer ninguna carrera, ni quiere hacerse famoso, ni quiere... No sé, yo hace 45 años que laburo de esto. A veces me va bien, a veces me va menos bien. Vivo de más o menos de un sueldo y un par de ingresos, y decidí que no quiero hacer carrera de otra cosa. Claro. Y que tampoco me voy a hacer rico. Entonces, pero a ver, no tengo ninguna desesperación por aparecer, exacto. Y medir. A ver, coincidimos en nuestro rol de no puteadores seriales. Ahora, desde el gobierno tenés una relación de fuerza totalmente diferente, que los tipos parecen avanzar sin ningún tipo de problemas, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa. Una cosa es hablar de periodismo, entendiendo el periodismo como una profesión autónoma, que más o menos cuenta las cosas con un grado de realidad mayor que la puede contar un militante o un tuitero. ¿Sí? Y después está todo lo otro. Y eso yo no sé si hay que analizarlo con categoría del periodismo. O sea, el debate sobre, si querés sacarlo de la Argentina, en Estados Unidos hay un debate interesante sobre cómo enfocan las cosas la cadena Fox, o cómo las enfoca la cadena CNN, cómo enfoca el New York Times, cómo enfoca el Washington Post. Pero nadie se le ocurriría decir que CNN o Fox dejaron de ser medios de información periodísticos serios. Claro. ¿Sí? Cuando vos ves una misma noticia, te pones a hacer zapping en Estados Unidos y mirás la CNN y la Fox, la diferencia son de matices. ¿Sí? Acá son, si vos mirás un canal y si mirás otro, puede que
no te enteres de la mitad de las cosas, porque uno te cuenta una mitad y otro te cuenta la otra. Totalmente de acuerdo. Ese es ya no es una diferencia de matices, Ujú. es una diferencia de recorte. Seguro. Uno te recorta la vida por un lado, otro te lo recorta para el otro. Sí, a ver, entiendo por dónde vas y compro eso. Porque además está un poco en línea con lo que decíamos recién. Cada uno de nosotros tenemos una línea editorial, pero después aparte tenemos a la gente que adhiere a esa línea editorial. Ahora, porque en Estados Unidos, está bien, vos planteás lo internacional. En Estados Unidos capaz que lo tenés a Trump, que tampoco se mete tan directamente con los periodistas. Sí, no, también, ojo, pero la consigna de Milei de Sí. no digamos lo suficiente a los periodistas está calcada de Trump, que hace unos meses arrancó con no digamos lo suficiente a los medios. No, pero voy a esto, Rolando. Vos ahí en Estados Unidos lo tenés a Trump. Yo no sé si hay detrás de Trump toda una horda siguiendo y replicando ese odio. Acá vos ves desde tuiteros, viste, hasta comunicadores que están con eso, avalando ese grado de agresión. Sí. Que me parece En que el caso, Sí. en el caso de Trump lo que tenés es, sí tenés toda una esfera digital que replica los discursos de Trump y tenés algún grado de medios afines, pero no como acá, que están ya directamente embanderados, Sí. ¿no? Entonces vos podés, qué sé yo, si vos agarrás algunos, si haces como una especie de coordenadas, ¿no? De ejes, es decir, más o menos agarrás La Nación y determinado periodista de La Nación, ya sabes más o menos qué van a decir y qué no van a decir. Sí. Si haces ese mismo corte en el grupo Clarín, salvando alguna diferencia, más o menos los podés ubicar. En algunos casos apoyan el plan económico, pero no la gestualidad política. En otros casos apoyan todo. Y esto es, más allá de posiciones, me parece que los coloca en un énfasis militante. A mí el problema, ahí está, esa es la cuestión. Sí. Y a mí sí te sería una buena definición. La cuestión del énfasis militante es el problema. Sí. Da para mucho, me parece. Es un tema, por lo menos que a mí en el tema este de comunicación me apasiona y no. Nunca podés llegar, viste, a ver dónde termina, porque a mí lo que me impresiona es eso. ¿Dónde puede llegar a terminar el gobierno? Porque los medios, ya sé, viste, que para dónde pueden ir, por dónde no podemos ir. Me da impresión. No, lo del gobierno es inédito. Eso es verdad. Claro. Nunca hemos visto nada igual, ni siquiera la dictadura se animó a tanto. No, en materia de cruzar al periodismo, bueno, capaz que vos, no sé, somos contemporáneos. Capaz que te acordás de un libro, me vino ahora a la mente, me lo despertaste vos también. Un libro que se llama La prensa canalla. Eduardo Varela Silva. Exactamente. La prensa canalla, sí. Y había otro posterior, que es el famoso, como decíamos ayer. Claro. Donde están... Pero, ¿qué te quiero decir? La dictadura primero había cerrado los medios de comunicación que le resultaban incómodos y después se quedó con lo que no le molestaban y aún así lo siguió molestando. Timerman fue un tipo que simpatizó con el golpe hasta que secuestraron a él mismo. Exacto. Sí, pero eran tiempos diferentes y como decimos, la verdad que este grado de agresión nunca se vio. Rolando, un gustazo tenerte al aire acá en Del Plata. Te mando un abrazo grande. Vale. Gracias, un abrazo. Por favor, Rolando Graña, periodista, con mucho análisis y con su novela que ya está ahí dando vuelta, que se llama 30 toneladas de billetes. En Del Plata, la radio de la verdad.